estas sesiones nos van a ayudar a prepararnos para sacar el mayor provecho a estas actividades, a este evento de empleabilidad que tenemos del 16 al 26 de mayo, está en Book. Hoy precisamente vamos a hablar sobre el CV y cómo aprovechar la herramienta Doctor CV que tenemos de manera gratuita todos los miembros de la comunidad de UCIL, tanto estudiantes de pregrado, estudiantes de la escuela de posgrado, egresados también de pregrado, de CEPEL, e incluso también del Instituto de Emprendedores UCIL, quienes también están conectados el día de hoy. Así que nos pueden compartir de qué carreras son a través del chat, si son egresados, si son estudiantes, para más o menos saber con quienes estamos el día de hoy y poder adaptar también un poquito la presentación, las preguntas que vamos a tener. Tenemos egresados de marketing, ahí vamos viendo estudiantes, muy bien. Entonces, la herramienta sirve tanto para estudiantes como para egresados, así que estamos en el lugar correcto. De derecho, de administración, perfecto. Los vamos a estar compartiendo por el chat el link de la landing de Talent with UCIL. Espero que ya se hayan inscrito o reservado su cupo en las actividades. No se olviden que tenemos la inauguración el martes 16 a las 11 de la mañana con un panel súper enriquecedor. Vamos a estar con el gerente de comunicaciones y capital humano de Arca Continental, Lindley, y también vamos a estar conversando con la subgerente de desarrollo del Banco Sol. Además de también la CEO de Great Place to Work, vamos a estar hablando sobre el mercado laboral cada vez más competitivo y cada vez más global. Así que ahí vamos a estar tocando muchos temas relacionados a marca personal, habilidades blandas y demás. Ahora sí, sin más, les voy a dar nuevamente la bienvenida a todos y todas a Giancarlo Recovi, que es CEO de Doctor CV, quien nos va a presentar hoy la plataforma, sus funcionalidades. Aprovechemos al máximo que estamos hoy aquí con él para resolver todas nuestras consultas. Mil gracias, Giancarlo, por conectarte hoy con nosotros aquí con UCIL. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucena. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer acompañarnos y más aún en una ocasión como esta, a vísperas de el inicio de la Talent Week. Así que espero que lo que presentemos ahora sea de utilidad. Yo ya estoy proyectando la diapositiva. Lucena, si me puedes confirmar que se está viendo, sería fantástico. ¿Sí? Listo, ahora sí, ya estamos. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Entonces, arrancamos con todo. Muchísimas gracias por el tiempo y por la oportunidad. Efectivamente, mi nombre es Giancarlo Recovi. Quiero contarles aquello que es relevante para esta presentación, dentro de lo que he hecho, lo que he eventualmente aprendido. Durante un tiempo tuve la fortuna de ser cabeza del equipo de reclutamiento de Interbank, que como ustedes saben es una de las mejores empresas para trabajar en el Perú y que sistemáticamente se coloca dentro del ranking en las primeras posiciones del Great Place to Work. En esa posición, junto a este grupo de profesionales maravillosos, obtuvimos el premio Creatividad Empresarial en la categoría Factor Humano. Mis ideas, algunas de las más lúcidas y algunas algo alocadas, han sido muy generosamente reconocidas en algunos concursos de emprendimiento digital en la región, como Guaira de Telefónica en su primera versión, Startup Perú, Startup Chile, o el concurso de Bit Aupugo, que auspicia el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Itaú de Brasil. Estudié Ingeniería Informática en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tengo un grado de MBA en la Temple School of Business de la Carnegie Mellon University. Soy profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Global Lecturer por la Universidad de Arizona. Cuento esto porque evidentemente corresponde primero presentarse, ¿no? Contarles qué cosa he hecho y qué cosa he aprendido. Creo que lo más importante, más allá de esta primera presentación, es compartir con ustedes un hecho. Que creo que va a ser de utilidad. Yo he participado en los procesos de reclutamiento y selección en ambos papeles, es decir, como candidato, como postulante, y por otro lado, como les acabo de contar, he tenido la suerte y el privilegio de liderar un equipo que hacía justamente la atracción, talento y selección de esos candidatos. Así que conozco el monstruo por dentro. Sé que es un proceso oscurecido, no oscuro, sino innecesariamente oscurecido. Y lo que voy a tratar de hacer en esta presentación es ser bastante práctico y ponerle luces allí donde la oscuridad llega.
Lo primero que hago normalmente, y creo que esto lo debe hacer todo profesional que se dirija a una audiencia como la que tenemos el día de hoy, la que convocamos el día de hoy, es contar el siguiente hecho. No existe un estándar para redactar un currículum vitae. Cada vez que digo esto, y esto es absolutamente cierto, cada vez que cuento esto, la pregunta que surge naturalmente es, bueno, si no hay un estándar para redactar una hoja de vida, ¿quiere decir entonces que puedo colocar cualquier cosa en mi documento? Sí, uno tiene la potestad de colocar cualquier cosa. Ahora, que vaya a tener éxito o no, eso es otro cantar. Lo importante es que uno pueda tomar una decisión informada. Ese es el punto al que yo quiero llegar. Que es posible que haya dos personas con criterios distintos acerca de qué cosa se debe colocar, dado que no existe un estándar y dado que nadie, ni persona, ni organización se puede atribuir el hecho, la facultad de decir esto es lo que va y esto no es lo que va. Dado que no existe eso, lo que yo voy a compartir con ustedes es más bien un conjunto de reglas que el mercado considera como aceptables. Y voy a hacerlo en función de criterios que sean absolutamente racionales. No van a ser caprichos, sino que voy a tratar de contarles por qué se da cada elemento. Ahora, depende de cada uno tomar una decisión, si va por un camino o va por el otro. ¿De acuerdo? Ese va a ser el acuerdo que quiero que tomemos en esta tarde. Todo lo que yo les cuente como regla, entre comillas, sugerida, es en realidad una regla sostenida por algún argumento racional, algún valor estadístico, un estudio de comportamiento que está detrás. Perfecto. Dicho esto, vamos a entrar directamente en materia. No muchos saben este hecho, pero es interesante reconocer que la primera evidencia de un documento que haya sido utilizado en la historia para el mismo propósito para el que hoy se utiliza un currículum vitae, se remonta a una carta escrita hace 500 años atrás. ¿Quién la redactó? Alguien que seguramente ustedes conocen, un tal Leonardo da Vinci. Tenía alrededor de 30 o 32 años aproximadamente en ese momento. Estaba por empezar a despegar su carrera y en ella se dirigía a quien en ese momento era el alcalde de la ciudad de Milán, al norte de Italia, un tal Ludovico Sforza. En esa carta, era una carta, evidentemente en manuscrito, el bueno de Leonardo se presentaba y le decía a Ludovico que lo podía ayudar a él o a la ciudad en cualquier cosita que pudiera necesitar, ¿no es cierto? Que a él se le daba bien, por ejemplo, diseñar algún puente o algún barco, si es que era época de guerra y así se necesitaba, o en época de paz, alguna escultura o alguna ilustración, o como les dije, cualquier cosilla que vuestra merced o la ciudad pudiera eventualmente requerir. Lo interesante es que han pasado 500 años y el currículum vitae sigue manteniendo su esencia. A ver, digamos, efectivamente, hoy por hoy, perdónenme un segundito, hoy por hoy no se redactan los currículum vitae a mano, es cierto eso, pero por otro lado, hay cosas que mantienen su esencia y su naturaleza. ¿De acuerdo? Yo se las voy a contar en esta charla con mucho gusto. ¿De qué se trata ello? Resulta que, al igual que en el documento inicial, el currículum vitae hoy, como en la carta del bueno de Leonardo, sirve para que uno primero establezca que es consciente que hay una posición vacante, que hay una oportunidad de trabajo. Primero. Segundo, que se presente voluntariamente, que declare que se está presentando de esa manera. Y tercero, y esto es muy importante, que lo haga con la convicción de saber, que esto no suene a ufanarse, ni que suene eventualmente a ser demasiado pretencioso, pero con la convicción de que yo soy la mejor alternativa para esa posición. ¿De acuerdo? Ha pasado 100 años y esto se mantiene igual. Claro, el día de hoy no se redactan las cartas a mano. Por acá vienen las diferencias. Ya nadie escribe un currículum vitae a mano, ¿no es cierto? Primera diferencia. Segunda, y esto es bien importante, en lugar de
prometer hacia el futuro lo que se va a hacer, tal como lo hizo Leonardo. Leonardo contaba aquello que él prometía hacer. El día de hoy el reclutador más bien prefiere y busca que el postulante cuente lo que ya hizo. ¿Cuál es la razón que está detrás de ello? Es muy simple. Prometer hacia el futuro son puras palabras que podrían eventualmente terminar siendo vacías, ¿no? En cambio, si uno cuenta aquello o acredita aquello que ha hecho en el pasado, el reclutador entiende que bajo las mismas condiciones uno puede repetir o incluso mejorar aquello que obtuvo en la vez inicial. Por eso es que los reclutadores favorecen el hecho que uno cuente lo que hizo en el pasado. Así que de acá se desprende eventualmente algunas recomendaciones inmediatas, ¿ok? Sosteniendo la idea que, aún 500 años después, Recording in progress. el currículum vitae sigue siendo la herramienta de marketing personal más importante con la que cuentan los profesionales. Para esto quiero preguntarles a ver si es que me responden en el chat y hacemos una cosita interactiva. Pues tengo que redactar el currículum vitae a partir de lo que acabamos de establecer. ¿Qué me dirían? ¿En qué persona y tiempo verbal, vamos a recordar un poquito del lenguaje, se debería entonces redactar el currículum vitae? ¿En primera persona, en términos de yo? ¿En segunda persona, tú? ¿O en tercera persona, él? ¿Y en presente, en futuro o en pasado? A partir de lo que les acabo de contar. Cuéntenme, por favor, en el chat, ¿qué dirían ustedes? Si van a redactar su currículum vitae, primera del pasado, me dice Luciana, muy bien. En pasado, primera persona. Perfecto, perfecto, buenísimo. Efectivamente. El currículum vitae es un documento personal. Yo cuento, muchísimas gracias, Sandra, Andrea, Imer, Lourdes, Julio, buenísima. Primera del pasado, efectivamente. Les cuento algo, en algunos lugares y para algunas profesiones todavía se guardan algunos rezagos. Por ejemplo, para el caso de Derecho en Chile, creo en la región, y no mucho más, se habla en tercera persona, pero eso suele ser impersonal, ¿no? Cuando uno, yo que me refiera de Giancarlo como otra persona que Giancarlo es experto en hacer este tipo de cosas, suena separado de mi propia identidad, suena lejano. El currículum vitae es un documento personal, cercano. Cuento yo lo que he hecho y trato de acreditar aquello que también he aprendido. Así que, para sostener esta frase que establece que el currículum vitae, a pesar de los 500 años y a pesar de estas pequeñas diferencias, sigue sosteniéndose como la herramienta de marketing personal más importante con la que contamos los profesionales. Primer elemento. Segundo, si hemos hablado de personal, hablemos entonces ahora de marketing, pues, ¿no? Y qué mejor que hacerlo aprendiendo, pues, de los mejores. No puedo revelar el nombre de la compañía que tenemos aquí al frente porque no nos está auspiciando directamente, ¿ok? Pero yo creo que, y me lo pueden poner también en el chat, por los colores y por la forma, creo que podemos eventualmente entender exactamente, Diana, de qué compañía se está tratando. Perfecto, no he tenido que decirlo, ustedes ya han deducido ese tema directamente. Muy bien, vamos a hablar de marketing. Hablemos de esta compañía y por qué es importante el tema de marketing. Lo es porque se considera que esta empresa son los padres del marketing moderno. País en el que tienen presencia, que son prácticamente todos los países del mundo, país en el que ocupan el primer lugar. Aquí les pasó una cosa distinta, ¿no? En Perú, no eran el primero, eran el segundo o tercero, y claro, tienen todo el poder económico como para comprarse el primero y saltar de facto a ser el primero en este país. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Hagamos este ejercicio que creo que va a ser interesante. Recordemos, hablando de marketing, de una promoción o publicidad de marketing. A ver cómo nos va en este tema. Si evocamos un comercial de televisión de esta compañía cuyo nombre no puedo repetir. Si yo les pregunto, tomémonos unos segundos para hacer esto. Cuando ustedes recuerdan una propaganda televisiva, un comercial de televisión de esta compañía, ¿qué ideas le vienen a la mente?
A ver, cuéntemelo en el chat. Los ositos polares, me dice Cintia, qué ternura, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué más? Destapa la felicidad, me dice Luciana. Jeremy me dice Navidad, Papá Noel, los ositos de Coca-Cola, felicidad, familia, mundial, me imagino la alegría del mundial, ¿no es cierto? Compartir con los amigos, nieve, unión. De acuerdo, de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Miren, ese es el punto al que yo quiero llegar. Y es importante porque acá vamos a sacar una nueva conclusión acerca de eh, cómo y qué armar en el currículum vitae. Se dan cuenta que tranquilamente los ejecutivos de esta empresa, los ejecutivos de marketing, podrían haber optado por una fórmula distinta, por hacer una propaganda de televisión, que podría ser también bastante aburrida, por cierto, eh, que diga lo siguiente, ¿no? Miren, yo soy un ejecutivo de la compañía, lo que tengo acá es nuestro producto y básicamente es un poco de agua carbonatada con algún edulcorante artificial eh, y un colorante también del mismo tipo. Beban. Eso no va a tener ningún efecto eventualmente, pero muchas compañías lo hacen. Si se dan cuenta, hay muchas empresas que para promocionar sus productos o servicios cuentan cuáles son sus ingredientes. ¿De acuerdo? Número uno. También podrían haber apelado a la autoridad social, ¿no es cierto? Y decir, ¿saben qué? Les voy a contar. 5.000 millones de seres humanos en este planeta consumen esto. Tómalo tú también, pues. Y muchas empresas también hacen eso. Sin embargo, ellos han decidido que el mensaje que quieren transmitir tiene que ver, en lugar de estos argumentos que podrían ser más o menos racionales, con una emoción. ¿Por qué lo hacen? ¿Y qué tiene que ver además esto con el currículum vitae? Ya, Carlos, por Dios, que estamos hablando de una cosa con mucho. Lo van a ver ustedes ahora y ojalá que este ejemplo les pueda servir para que en el futuro puedan tomar una decisión recordando este ejemplo luego. Se trata de lo siguiente. Ellos saben, han hecho estudios, evidentemente, que los mensajes que les conté no empatizan con su consumidor. Lo que sí empatiza más bien son las emociones que ustedes me han contado a través del chat. Eso explica algo interesante, que se puede aplicar al currículum vitae. Ya, Carlos, ¿qué tiene que ver esto? Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque en el caso de una propaganda de televisión, al igual que en el currículum vitae, resulta que yo tengo una restricción muy potente. En el caso de la publicidad de esta bebida, ¿de acuerdo? Yo tengo la restricción de 10 o 15 segundos. No puedo contar las cosas más allá de eso. En el caso de mi currículum vitae, una o dos carillas, como vamos a ver, no más de eso es aconsejable. Entonces, si estoy restringido por una o por otra, debo ser muy selectivo en qué colocar en la propaganda y qué colocar en mi currículum vitae. No puedo colocar todo. Y esta es una lección que también se desprende de este tema. Ya, Carlos, ¿debo colocar toda mi historia y tal? No, el currículum vitae no es una autobiografía. ¿Qué es lo que se debe colocar entonces? Aquello que sea más relevante, aquello que uno sepa que va a resonar en los oídos, en los ojos, en la mente, en este caso, del consumidor o de mi futuro empleador. ¿De acuerdo? Vuelvo a decirlo. ¿Se debe colocar todo en el currículum vitae? No necesariamente, sino aquello que uno considere como lo más relevante ante los ojos, oídos y mente de nuevo, consumidor o empleador futuro. Pregunta nuevamente para que me respondan en el chat, para seguir haciendo esto interactivo. Es evidente que esta compañía, lo sabemos todos, para poder hacer este estudio seguramente ha entrevistado gente, ha pasado algún tipo de encuesta, eventualmente ha hecho focus groups o ha hecho algún seguimiento de las costumbres, ¿no es cierto?, de un consumidor promedio. ¿De acuerdo? Nosotros como postulantes, ¿cuál es nuestro equivalente a este estudio de investigación de mercado que ha hecho esta empresa cuyo nombre no puedo repetir?
Vuelvo a repetir la pregunta para que me digan en el chat. Si usted tiene que hacer un equivalente al estudio de investigación, ¿dónde investiga? ¿Qué investiga para poder redactar también su currículum vitae? ¿De acuerdo? Leila me dice, estudia en la empresa. ¿Dónde directamente? A ver, cuénteme específicamente a dónde va. Cuando me dice estudio, ¿qué es lo que consulta? Me dice, gracias Luciana, gracias Joana, gracias, se me va Andrea, Leila, Verónica, Angie, Cintia, Julio, César. Miren, perfecto. En buena parte, todos tenemos un poquito de razón, pero quiero decir que si hay un documento en particular, específico, donde yo puedo saber con toda certeza qué es lo que está buscando mi consumidor, ese documento se llama la descripción del puesto de trabajo. Aquí está exactamente, o el perfil, correcto, Julián, o el perfil de trabajo. Aquí está descrito exactamente con detalle qué es lo que la compañía está buscando en el candidato ideal. Tal cual. Ese es nuestro estudio de investigación de mercado. Todo lo demás que han contado es absolutamente válido. Nos sirve para entender la compañía, para entender su ADN, para prepararnos bien probablemente para la entrevista, para tener una idea mucho más cercana. Eso funciona así, es correcto. Pero si queremos específicamente saber contra qué debo armar mi currículum vitae, es justamente contra el perfil de trabajo. Se dan cuenta que hay muchas similitudes entre la propaganda de televisión y el currículum vitae. Hemos aprendido dos o tres cositas que son interesantes. Primero, la que les decía, tenemos algunas limitaciones. En el caso de la bebida gaseosa, ya sabemos que es una bebida gaseosa, es el tiempo que tenemos para la publicidad o para la promoción. Aquí, 1 o 2 carillas. Entonces, lo que hay que hacer es muy selectivo y contar aquello que resuene. ¿Dónde está o dónde comparo o dónde aprendo, dónde entiendo aquello que va a ser importante para que resuene este currículum vitae? En la descripción del puesto. En la medida que haya similitud o haya alineamiento entre mi currículum vitae y el perfil, quiere decir que tengo más chances de conseguir empleo. Pregunta antes de pasar al tercer punto de similitud entre la propaganda y el currículum vitae. He dicho que no se debe colocar todo, ¿no es cierto? Vamos al tercer punto y luego les digo la similitud. El tercer punto implica lo siguiente. Tanto esta compañía, levanto mi vaso, como yo cuando me presente, debo hacerlo con la convicción de sentirme la mejor alternativa para el puesto al que estoy queriendo acceder. Repito, y eso es bien importante. Debo presentarme en la posición, y esto no es ufanarme, ni creerme la última chupada del mango, ni nada en absoluto. Entendamos que estamos en un proceso competitivo, ¿de acuerdo? Voy a ser acá absolutamente descarnado y crudo en esta parte de la presentación, pero creo que realista y además un golpe de realismo siempre nos cae bien. Les decía, un golpe de realismo siempre es saludable para entender que estamos en un proceso competitivo. Luchamos porque nos consideren el número uno, porque siendo el número uno nos van a seleccionar y vamos a tener la posición a la que queremos acceder. Voy a ser un poco malvado aquí, pero es la absoluta realidad. El número 2, dicen algunos, es el primer lugar de los perdedores. A nadie le dan una palmadita en el hombro, ni le dan un diploma, gracias por participar, ni una raspa y gana, que síguelo intentando a la próxima. Aquí solamente hay espacio para el que gana. Y hay que presentarse con esa convicción. Ustedes por estudiar, donde están estudiando, ya tienen un par de pasos adelante. Es lo que falta completar, cómo plasmar lo que han aprendido y lo que han hecho en un documento que esté a la altura de eso que han aprendido. Yo voy a tratar de ayudarlos con algunas sugerencias en esta tarde-noche. ¿De acuerdo? Así que son varias las similitudes que tenemos entre una propaganda de esta bebida gaseosa
y un currículum vitae. Ojalá que recuerden estos elementos para entender que no hay que contarlo todo, para entender que hay que ser muy selectivo, para entender que el lugar donde debo yo acudir para saber cómo redactar mi hoja de vida es la descripción del puesto, y porque debo hacerlo presentándome con la convicción que soy la mejor alternativa para esta posición vacante, así como lo hizo el bueno de Leonardo hace 500 años atrás. Dicho sea de paso, no se los conté, pero aprovecho para contárselos ahora. Consiguió la chamba. El alcalde de la ciudad de Milán se la dio y a partir de ahí empezó una carrera meteórica hasta convertirse en el genio que hoy día todos reconocemos. Vamos a hablar sobre el documento, ahora sí, una mirada centrada en el propio documento. Y para eso vamos a reconocer en él 3 secciones importantes, básicas. Pueden haber más, pero por lo menos deberíamos tener una sección de datos generales que explique quién soy, una sección de experiencia laboral que cuente lo que he hecho y una sección académica que cuente lo que he aprendido. Vamos a recorrer el currículum vitae moderno tal como lo tenemos el día de hoy, tal como lo concebimos con cada uno de sus elementos. Y vamos a empezar con la sección de datos generales. ¿De acuerdo? Normalmente se espera que esta sección ocupe el tercio superior de la primera carilla del currículum vitae. Y evidentemente que el nombre esté en lo más alto del currículum vitae. Es una convención, normalmente se espera eso. Y les digo algo, si el reclutador espera eso, es mejor dárselo de manera sencilla, no complicarle la existencia. ¿Y por qué se los digo? El reclutador, al igual que tu currículum vitae, el día de hoy seguramente va a tener que leer otros 500 currículum vitae. Lo menos que tiene es tiempo. Así que complicarle la existencia, poniéndosela complicada, no nos juega a favor. Mientras más rápidamente puede encontrar la información clave en tu currículum vitae, es mejor para ti, es mejor para ella o para él. ¿De acuerdo? Nombre en la primera línea de la hoja de vida, del currículum vitae. Y además, 2 formas de contacto, una forma síncrona y una forma asíncrona. Podría ir también, Luciana, el hipervínculo de LinkedIn. De acuerdo, también podría ir como un tercer elemento. Pero digamos, lo básico, mínimo, indispensable, una forma síncrona y asíncrona. ¿A qué me refiero con estos términos? Y acá nos estás poniendo difícil. No necesariamente. La forma síncrona implica que yo te hago una pregunta y espero una respuesta inmediata. Síncrona. ¿Qué es lo que necesito dar? Mi número de teléfono, que normalmente suele ser similar al número de WhatsApp, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesito una respuesta inmediata. ¿Sabes qué? Robertito, ya acaba de empezar la charla del doctor CB y está buenaza, está dando buenos tips, y no te la pierdas. Ya empezó. Necesito una respuesta de mi interlocutor inmediata. Y la asíncrona se produce porque eventualmente no necesito una respuesta inmediata, ¿de acuerdo? Podría ocurrir que yo puedo esperar un poquito de tiempo para la respuesta. ¿A qué me refiero? Pongamos el ejemplo del postulante que tenemos al frente, Jorge Ramos. Jorge, nos ha gustado, voy a hablar como un reclutador, Jorge, nos ha gustado mucho tu perfil, me llamó mucho la atención particularmente a mí, me encantaría profundizar en el conocimiento de tus experiencias. ¿Qué te parece si nos reunimos la próxima semana, a mitad de semana, te cae bien? ¿Qué te parece en horas de la mañana? Proponme un par de alternativas y nos juntamos vía Zoom a la hora que tú me puedas indicar. Listo. Me puede responder, Jorge me puede responder ahora en la tarde, en la noche, mañana, o hasta pasado mañana. No hay necesidad o inmediatez en la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Puede ir el perfil de LinkedIn? Sí puede ir el perfil de LinkedIn. Otro elemento adicional que podría también ir, si se necesita, es la dirección, la URL, donde, si es que mi carrera es más o menos creativa, de mi portafolio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay carreras que tienen, para las que uno almacena y guarda un portafolio que se debe exhibir en un lugar apropiado, en un sitio apropiado. La URL del portafolio también es válido que vaya por acá. Pero digamos, lo mínimo indispensable, nombres y apellidos y 2 formas de contacto por lo menos. ¿De acuerdo?
Ojo, eso sí, nunca una dirección de correo electrónico como la que estamos viendo acá. Nunca. Yo sé que algunos se van a reír y van a decir, "Ah, eso no pasa". No saben la cantidad de veces que encontramos cosas como esta. Nunca coloque usted una dirección de correo electrónico que apele a en nombre de un personaje, en nombre de algún cartoon, personaje ficticio, un alias, apodo, nada de eso va. Lo que hay que hacer es, si no tiene uno una dirección de correo electrónico apropiada, crearla, es gratuito. Que aparezca nombres y o apellidos es siempre una buena, como J. Ramos, lo que tenemos acá de ejemplo, es buenísimo, porque además me permite identificar al usuario y eso le da una imagen de seriedad que siempre es importante proyectar cuando uno redacta un currículum vitae. Siguiente, y aquí quiero que ustedes presten particular atención. Experiencia laboral. En mi experiencia como reclutador, esta es la sección más importante del currículum vitae. ¿De acuerdo? Vamos a entrar y acá prestar atención particular a lo que hay que hacer. Ojalá que la zona de experiencia laboral tenga un título, ojalá centrado, ojalá en mayúsculas, espacio por arriba y espacio por abajo. ¿Para qué? Para establecer el quiebre de una sección con otra. ¿De acuerdo? A través de estas características, mayúsculas, negrita, espacio antes y espacio después, yo puedo inequívocamente entender que esta es una nueva sección que se diferencia de los datos generales. Primer tema. Segundo tema, las experiencias las debo listar en orden cronológico inverso. Oh, Giancarlo, otra vez te pusiste caprichoso y nos están pidiendo cosas complicadas. Sandra, te pido, si no tenemos experiencia, te pido por favor que me hagas esa pregunta al final. Yo con mucho gusto la voy a responder porque amerita tiempo y creo que es la pregunta del $1.000.000. Te adelanto la respuesta. Aún si no tienes experiencia, tienes que poner esa sección. Yo me los puedo ayudar a entender qué se puede poner ahí. ¿De acuerdo? Vamos a listar, Kimberly, de acuerdo, pero hay una cantidad interesante y vamos a hacer una encuesta luego para ver todo lo que se puede poner. El asunto es el siguiente. ¿Por qué orden cronológico inverso? ¿Qué significa y por qué? Significa lo siguiente. Primero, listo, inmediatamente después del título, lo primero que listo es mi última o más reciente experiencia. Y de allí retrocedo en el tiempo. ¿De acuerdo? Primero mi última o más reciente experiencia y de allí retrocedo en el tiempo. La gran pregunta es, ¿y por qué hacemos esto? Porque de esta manera le facilitas al reclutador la lectura de tu currículum vitae. ¿Cómo así? De la siguiente manera. El reclutador, y a esto apelo a un estudio de seguimiento o tracking de los ojos, que está acreditado en la red, es muy famoso y conocido. Yo puedo contar por experiencia personal que hago una cosa muy parecida también a los resultados de ese estudio. Y es que ocurre lo siguiente. Cuando un reclutador primero enfrenta a un grupo de currículum vitae que debe revisar, hace una especie de primero prefiltro. ¿Por qué hacemos el prefiltro? Porque tenemos una cantidad enorme, hay que acotarla a un número más manejable, hay que bajar ese número a los mejores candidatos posibles. Y luego entre los mejores voy a comparar para obtener a los mejores de los mejores. Y con eso me voy a quedar. Pero claro, no puedo manejar 200 currículum vitae al mismo tiempo. Tengo que empezar a ver uno por uno. Ese es el prefiltro, el primer prefiltro. Algunas personas dicen que un reclutador experto puede tomar hasta 6 segundos para poder, y les digo, no está muy lejano de la realidad. En 6 segundos se puede decidir tu, tu futuro profesional. Sobre los ATS vamos a conversar pronto, Cintia. Es una muy buena observación. Vamos a hablar sobre eso muy prontito. El asunto es que este estudio determina que un reclutador normalmente lo primero que se fija es en el nombre y apellido del candidato, lo primero. Me imagino que por un tema de curiosidad natural humana, ¿no? Luego de eso lo que hace es directamente va a la zona de experiencia laboral, directamente. Busca el título de experiencia laboral y salta a la primera experiencia que aparezca luego del título. Porque siempre se suele pedir orden cronológico inverso. ¿Y por qué? Porque en una experiencia profesional que se supone siempre en permanente crecimiento, la última experiencia acumula todo lo anterior. ¿De acuerdo? Repito, normalmente nuestra experiencia es de crecimiento profesional, ¿no? Uno no que crezca y caiga, ¿no?
y se olvide de todo lo que ha hecho en el pasado. No, uno va acumulando experiencia y cada vez se hace un profesional con más responsabilidades, con más conocimiento y con más, valga la redundancia, experiencia. Entonces, lo que el reclutador busca es justamente la última o la más reciente, porque entiende que esta consolida todo lo anterior. Para él o para ella, reclutadora o reclutador, es mucho más sencillo entender que voy directamente al título y espero encontrar en lo que venga directamente después eso que estoy buscando. Y eso compararlo contra el perfil que tengo definido. ¿Me acuerdan? Contra el perfil que tengo definido. Si hay coincidencia, queda. También revisan, pasan a la sección académica y revisan normalmente el mayor grado conseguido. No mucho más en un primer prefiltro. No mucho más. Por eso son 5 o 6 segundos. ¿De acuerdo? Y por eso es importante algunas de las recomendaciones que estamos dando acá. Por eso se sugiere orden cronológico inverso. Por eso tu título grande, interesante y simpático que quiebre una sección de otra. No son caprichos. Muy bien. ¿Qué es lo que debo considerar por cada experiencia? La empresa o la organización en la que trabajé y el cargo. 1 línea y media para describir cada una de ellas es más que suficiente. Normalmente veo currículum vitae que le ponen 4 párrafos para describirme la compañía, 3 o 5 párrafos para describirme el cargo. Usted no está ni vendiendo el cargo ni vendiendo la compañía. Usted lo que está vendiendo es su aporte a esas organizaciones. Repito, uno vende su aporte a esas organizaciones. Si la empresa no es conocida, con 1 línea y media es suficiente para darla a conocer. Y si la empresa es conocida, 1 línea y media también es suficiente para contar de qué se trata. Así que en ambos casos, 1 línea y media vale o es, como digo, más que suficiente. ¿De acuerdo? No perdamos espacio ni oportunidad en estas características. Hay que contar la ubicación y sobre todo las fechas de inicio y término de la experiencia. Si es una experiencia que se mantiene hasta el día de hoy, puedo decir hasta hoy, a presente o hasta la actualidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante colocar acá? Y acá viene el detalle que yo quiero que ustedes recuerden también de esta charla como siguiente elemento importante. Descripción de la empresa sinusiana, 1 línea y media. Que lo tengas que poner, normalmente 1 línea y media puede ser interesante para contar el rubro, la industria o algún elemento que sea particularmente importante, ¿no? La cantidad de empleados, la cantidad de millones que movían, sobre todo aquellos indicadores que puedan estar alineados con mi posición, para los que yo eventualmente algo aporté. ¿De acuerdo? Pero 1 línea y media, 2 es más que suficiente en ambos casos. ¿De acuerdo? Es necesario colocar las fechas específicas. Tienes que colocar por lo menos mes, año, mes, año. No coloques año a año porque es demasiado vago. Fecha exacta con día y tal, también lo podrías colocar eventualmente, pero se sugiere mes, año. Con eso se entiende lo suficiente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante aquí? Voy a entrar en profundidad con este tema. Lo que normalmente colocamos en el currículum vitae, y este suele ser un error sistemático, uno de los más grandes errores. Si a mí me preguntas, el más grande error es este, el que no haya conexión entre esto y esto. O sea, te están pidiendo esto que va por acá y tú tienes esto que va por acá abajo. No hay conexión. ¿Crees tú que hay alguna chance de que te puedan llamar o contratar? Ninguna. Lo primero que tienes que hacer es conectar esto con esto. ¿De acuerdo? Segundo error que se suele cometer, esto que les voy a contar. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando abordamos el tema de experiencia laboral, lo que normalmente hacemos, yo le doy a llamar este problema la encargaturitis o la responsabilitis. ¿De qué se trata? Que inundo mi currículum vitae con lo siguiente, así se identifica, muy fácil. Encargado de, responsable de, encargado de, responsable de, encargado de, responsable de. Y cuento aquello de lo que era encargado o que era responsable, lo que tenía que hacer en el día a día, vamos. ¿Eso sirve? Nada, para nada. Y le voy a explicar por qué es un peligro, porque estás consumiendo espacio y no me estás contando nada. El hecho de que tú seas encargado, yo puedo ser encargado de tener que pintar la pared al frente, ¿de acuerdo? Pregúntame, ¿lo hice o no lo hice? No lo sé, no lo he dicho, solamente he dicho que sí, que era encargado. No solamente no lo he dicho, sino que además no he contado cuál ha sido el eventual resultado de haber hecho eso si lo hubiera hecho. Por lo tanto, para el reclutador no vale. No me sirve, no me entregas más información. ¿De acuerdo? En cambio, si yo
más bien te cuento cuáles han sido los logros que he obtenido, allí se marca una diferencia. Y recuerden que estamos en un proceso competitivo. Yo tengo que marcar una diferencia con respecto a mis competidores. ¿Cómo se hace eso? A través, señores, de lo que se da en llamar los logros laborales. Siguiente concepto que espero que ustedes adquieran y afiancen en esta presentación. ¿Qué es un logro laboral? Partamos por ahí. Es un evento significativo. Significa, valga la redundancia, eso quiere decir que no es un evento normal, regular, no es del día a día, es una cosa especial. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo identifico? Lo identifico porque cuando me acuerdo de esa experiencia, inevitablemente se me infla el pecho de orgullo al contar esto que conseguí. ¿Es necesario haber obtenido una copa como aparece acá? No. ¿Un diploma? Tampoco. Hay jefes que a veces lo que hacen es te dan una palmadita y te dicen bien, por ahí podría pasar. Pero hay jefes que ni siquiera eso hacen. Los que te miran y, ¿no? Hay nada más. Pero hay algunos que ni siquiera dan ese reconocimiento. Sin embargo, uno puede intuir que a pesar que tenga un jefe de esa naturaleza, ha aportado algo valioso para la organización. De eso se trata un logro laboral. ¿De acuerdo? Sigamos con el detalle para que ustedes me ayuden a tomar una decisión a partir de lo que acabo de contarles y me van a ayudar además en el chat a ver a quién contratamos. Les cuento lo siguiente. Imagínense que somos los gerentes de de un club de fútbol. ¿De acuerdo? Y se han presentado dos candidatos para ser las futuras estrellas de nuestro club. El candidato A y el candidato B. ¿Correcto? Denme la licencia para tratar de hablar como normalmente se refieren los futbolistas, tratando de imitar lo que diría eventualmente el candidato A. ¿Ok? En su currículum vitae el candidato A nos dice esto a continuación. Bueno, yo todos los días pues, me presento al club de fútbol y me pongo ahí a órdenes del profesor y del comando, pues, ¿no? Y toda la mañana pues, entrenamos, ¿no? Desde las 8:30 de la mañana hasta más o menos el mediodía, ¿no? Ejercicio de calistenia, primero calentamiento, luego hacemos elongaciones, luego una cantidad de rutinas que ya nos tienen preparado el comando técnico.